amigas feministas, porque yo también me considero feminista en muchos aspectos, las más radicales, que a veces se ponen muy anticristianas, les he pasado unos libros de un sociólogo norteamericano que explica por qué se expandió el cristianismo en el siglo II, III y IV. Gracias a la mujer. Y lo que él demuestra es que la mujer en el cristianismo primitivo se desarrolla sobre todo en Roma, donde las mujeres en el mundo romano y en el mundo griego, que era repatriarcal, a las mujeres las casaban a los 12 años los romanos, y con quien los padres querían, arreglo de familias. Y los griegos también. La mujer era parte del inventario del varón en la cultura antigua. Era parte del paquete. De hecho, algunas culturas, si se moría el señor, lo enterraban con sus bienes y la esposa viva adentro también, porque es parte de su inventario. Entonces uno dice, bueno, esas eran las culturas antiguas, paganas, que a veces romantizan las películas, como que parece que antes del cristianismo eran todos el paraíso del Edén, eran las bestias. Y llegó el cristianismo, y lo que dice es el cristianismo, todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Dios nos creó hombre y mujer con la misma dignidad. Por lo tanto, las mujeres cristianas se casaban con quien querían, a la edad que querían, y eran mucho más libres que las romanas. Tal es así que había más mujeres en el cristianismo porque se convertían, porque era un lugar igualitario de dignidad que no encontraban en sus casas. Las familias las perseguían. Los romanos mataban a sus hijas mujeres si eran primogénitas. Les daba vergüenza tener una hija mayor mujer. Está lleno de fosas comunes encontradas en Roma de bebés hembra. Así lo determinan. Y de hecho se le decía a la mujer, si estaba embarazada, hay una carta de un romano que le escribe a su esposa, si es un varón, cuídalo, si es una hembra, elimínala. Pero la mujer lo tomaba con naturalidad porque era su cultura. Y en cambio el cristianismo rompió esto. Los cristianos a sus hijas mujeres las querían, las cuidaban, no las mataban, las dejaban casarse con quien querían. ¿Y qué terminó pasando? Que las familias romanas, cuando encontraban una mujer, era cristiana. Y dice Rodney Stark, que es Rodney, no es Tony Stark el de Iron Man, es Rodney Stark, que es un sociólogo norteamericano que dice, las mujeres de esa época, como eran cristianas, terminaron evangelizando a sus maridos. Y el cristianismo se expandió gracias a la mujer. Era una ventaja en el mundo antiguo ser mujer y cristiana. ¿Eso lo sabe el feminismo contemporáneo? Ni pálida idea. El cristianismo es el inventor de la igualdad entre el hombre y la mujer. En todas las culturas del globo. Recorre Asia, África, lo que quieras. Te lo apuesto. El que inventó la igualdad es el cristianismo. Que después la Iglesia incorporó el machismo greco-romano del mundo medieval, porque leyó mucho Aristóteles y Platón, y el machismo penetró en la Iglesia y terminó, porque Aristóteles dice que la mujer es un hombre incompleto. No se quemen con Aristóteles. Digo muchas cosas que están mal, pero a otras están bien. Y entonces, cuando la Iglesia se vuelve machista, hasta el día de hoy, tiene comportamientos machistas. Pero hay que decir que el cristianismo es la fuente de la idea de la igualdad. Entonces, hay que distinguir el mensaje cristiano de los comportamientos de la Iglesia. Que hay mucho por mejorar y mucho por cambiar, pero son cosas distintas. No es el fundamento de la religión lo que trae el machismo, sino el machismo cultural que contaminó la religión. Es al revés. Pero todo esto para muchos es una novedad y lo sé, ¿no? Claro, ¿y crees que en algún futuro podría llegar a haber puras mujeres? Ni idea, pero lo que sí me parece que en la discusión sobre el sacerdocio femenino casi nadie le agarra este tema. No. Me tiraste el fierro caliente, gracias, pero casi nadie agarra viaje con esto. A veces es mejor que lo conteste una teóloga mujer, pero te voy a decir lo que le escuché a una teóloga mujer uruguaya, Emilia Conde, que se lo escuché hace muchos años, y ella dijo algo que me encantó, dijo, que el sacerdocio sea masculino es una cuestión de tradición, porque Jesús eligió a 12 apóstoles. Puede gustarte o no, pero los eligió simbólicamente como para su ministerio. Pero eso no significa que los que son presbíteros tengan todo el poder, como ha pasado históricamente, porque puede haber sacerdotes hombres y mujeres liderando la iglesia que no sean sacerdotes. De hecho, en algunos países de Europa, como en Alemania, hay teólogas dándole clases a los sacerdotes, porque son doctoras en teología, son laicas, madres, y que son teólogas expertas en hebreo o griego, pero porque en Alemania los que estudian teología no son solo los sacerdotes. Pasa que en América Latina parece que solo estudian teología los curas, entonces los laicos siempre van a preguntar. Y a veces el cura estudió hasta poco porque no le interesaba ser sacerdote y no le gusta el estudio y encima te puede decir un disparate. Entonces, es verdad que esa asociación entre cura, poder y estudio es un producto histórico. Eso perfectamente no tendría por qué ser así.
El sacerdote podría dedicarse a celebrar la misa, los sacramentos, ser un gran pastor de almas, es su misión, y la mujer puede tener un liderazgo en la iglesia mucho superior y no tiene por qué ser sacerdote. Entonces, Emilia decía, ojo, hay que distinguir, una cosa es que la mujer tenga espacio para el poder en la iglesia, que no tiene por qué ser sacerdote, pero puede tener un espacio para el poder, que es distinto. La discusión sobre el sacerdocio femenino es más compleja porque ahí implica cuestiones teológicas que pueden llegar a darse o no. En principio, por ahora no parece algo viable, pero sí lo que parece viable es que se pueda repensar el gobierno de la iglesia en el sentido de que ya los papas anteriores han hecho avances de tener mujeres en puestos en el Vaticano, en puestos clave, ¿no? Y eso tiene que ver con esa conquista también de mayor visibilidad del liderazgo femenino en la iglesia, que siempre existió. Hubo grandes abadesas en monasterios, mujeres líderes. Santa Teresa de Ávila, una gran monja y santa doctora de la iglesia, que le daba, digamos, era una planadora al lado del clero de su época, ¿no? Entonces, tener mujeres así en la iglesia es una riqueza. Lo que pasa es que a veces no se valora, porque es como si no las cubres, como que, bueno, yo qué sé. O sea, es un tema también de roles, pero que está desdibujado porque a veces está demasiado concentrado el poder en la figura del sacerdote, que no siempre fue así ni tiene por qué ser así siempre, ¿no? O sea, el sacerdote es el pastor que gobierna su comunidad espiritualmente, pastoralmente, pero en muchos países la economía, la formación es liderada por mujeres. O sea que, y en esto los teólogos han avanzado mucho.